generación, hay ocasión de poner en cuestión las instituciones. Poner en cuestión, esto es decir, preguntarse cuál es el sentido, cuál es la organización, cuál es la forma que nos vamos a dar para vivir. Y si ustedes van ahora, salen a campo a observar algún conjunto humano que está buscando algún cambio en el diseño vital, verán que eso es la política. Que no quiere decir que lo político es una cosa opuesta a la política, no, son dos dimensiones distintas. Por favor, pregúntenme en esto si no ha quedado claro, si no seguimos. ¿Quedó claro? Yo leí el texto de Castoriadis sí. Y a lo mejor no vi esta relación, esta relación. Porque se centra solo en lo político. No entiendo. Él se va a centrar solo en lo político, no en lo político. No, va a hablar mucho de la política, la cuestión. Pero usted se está refiriendo al texto de Castoriadis, la democracia como procedimiento y como régimen. No, yo no me estaba refiriendo a eso, sino me estaba refiriendo a la institución imaginaria de la sociedad. Vamos a ir más adelante, es uno de los capítulos. Institución imaginaria de la sociedad, pero es porque vamos a entrar en esta unidad que es psicología de las instituciones. Claro. Ahí vamos a entrar en conceptos que ya no son de ese texto, sino que son los textos de la hipótesis fuerte de Castoriadis. Castoriadis va a proponer esto, ¿no? Que los humanos imaginan, en todo caso, el imaginario radical, como le llama Castoriadis, es el que crea instituciones. Pero vamos a... ¿Psicología de las instituciones? Psicología de las instituciones es Ulloa. Y el de Castoriadis es significaciones imaginarias sociales, ¿no? La institución imaginaria de la sociedad. Que dentro de esos dos tomos le vamos a referir a un capítulo en particular, y yo ahora voy a buscar cuál es el nombre. Estaba viendo en uno de los textos que teníamos para este escrito breve evaluativo que decía algo así como, hablaba de la relación del vínculo profesor-alumno. Bien. Y hablaba que en sí tiene que ver mucho con el contexto. Bien. Se trata de un contexto mortecino. Ahí está. ¿Hablamos de cultura de la mortificación? Vamos a otro de los textos que ustedes conocen. Vamos a hacer puente entre lo que ustedes ya han leído para ir hacia esta unidad que quiero presentarles hoy, que estoy presentándoles hoy, que es psicoanálisis de las instituciones, psicología de las instituciones. ¿Qué iba a decir? La fecha. Cuando usted dijo que hoy es, entonces yo dije 20. Bien. Porque soy una costumbre. Pero además miren esto de la costumbre, por favor, tengamos esta idea de la costumbre que partimos en pensar casi la psicología social nuevamente. La psicología social toma muy en serio la cuestión de la costumbre, lo que le llamamos la naturalización de la vida cotidiana. La forma más académica de hablar de la costumbre es esta, ¿no? La naturalización de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir naturalización? Quiere decir que esto que es la vida cotidiana, que para la psicología social pichoniana recorre tres áreas: el trabajo social, el tiempo libre y la vida familiar, suelen estar naturalizados, quiere decir, son así, es así como se presenta. Pero vamos un poco más puntualmente. En Novelar el fracaso ustedes habrán leído que yo cito escenas acostumbradas a la universidad. ¿Qué escenas acostumbradas? La escena del estudiante que dice yo tengo que estar en esta materia y en otra en la misma hora. La escena en donde en un teórico multitudinario en la hoja para filmar el presentismo hay más filmas que personas en el aula, que además hay cosas chistosas como filman poniendo el nombre de Niki Lauda, Sigmund Freud, Pichon Rivière como si fueran parte del alumnado. Esas pequeñas cosas que uno podría dejar pasar, como esta cinta de peligro que estaba ahí en la puerta, tiene que ver con si nos detenemos a pensar qué está diciendo eso, además de la cuestión chistosa o la cuestión infractora, ¿no? La infracción de decir que se está en la clase pero no está en la clase.
si nos detenemos un momento en esto, podemos encontrar un ejercicio para esto de criticar la vida cotidiana, que es lo opuesto a naturalizarla. El texto que les estoy mencionando, que ustedes ya conocen, Novela del Fracaso, da cuenta en un momento de otra escena natural, vamos a llamar, natural entre comillas, ya sabemos, vamos a llamar, que es la que titulé El examen tan temido. ¿Qué presenta el examen tan temido? ¿Qué presenta? Vamos, recuerden. Situaciones negativas. Síntomas de estrés. Sudoración. ¿Qué más? Palpitaciones que aceleran. Palpitaciones, dificultades para hablar, dificultades para concentrarse. Esto de la Inseguridad. despersonalización, no se siente, sensaciones. Había una parte del tema de la presión, que se terminaba enfermando. Ajá. Eso podemos tomarlo nuevamente desde el lado que es natural, que así sea porque siempre ocurre, o detenernos un momento y preguntarnos no solamente por qué, sino cuál es el sentido de que eso ocurra. ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, de que un examen final, que podría ser el corolario de un proceso de enseñanza-aprendizaje, transcurra en la mortificación, que ya conocen? Mortificación con sus tres características: pérdida de la alegría, entristecimiento, que es desadueñamiento corporal, por eso todos los síntomas, que es pérdida de la audacia, acobardamiento, y que es pérdida de la lucidez. Quien está en situación de distrés, como ahí decimos, ve inhibido, ve deslucido sus capacidades para comunicarse, no hay duda. No tiene que ver con cuánto estudió, cuánto no estudió. En esa situación está sucediendo algo que no le permite expresar siquiera lo que piensa. ¿Están de acuerdo con esto? Tenemos de esta cuestión que suele suceder. Algunos de ustedes podrán decir, no, a mí no me pasa. Bueno, no me pasa, pero a un gran porcentaje le pasa. Y es más, ese porcentaje es muy significativo si tenemos en cuenta esto sobre lo que empezamos trabajando, que es uno de nuestros bancos de prueba, que 8 de cada 10 estudiantes se van de la facultad alrededor de los primeros exámenes. O sea, parece que el examen es un dispositivo de expulsión clásico. También, otra de las cosas que podemos no ver, como podemos no ver que de cada 10, 8 se van, no lo vemos. O hacemos comentarios cínicos como estos profesores que dicen, no se preocupen, ahora estamos un poco incómodos y apretados, pero van a ver que después del primer parcial vamos a estar todos muy cómodos. Eso es no ver. Eso es justamente, eso es nuevamente suspender las clases por cuestiones climáticas. Entonces, esa narración, más allá de, no estamos interpretando algún sentido político, no, hace política, quiere decir la política está en eso. Y también el hecho de que sea determinante la última instancia, como si comprobara realmente el proceso que uno formó. Porque todas estas situaciones negativas no es solo el día del examen, sino que a mucha gente le pasa desde antes, digamos. La situación y el clima de estudiar para un final, y a lo mejor se te escapan cosas que durante la cursada la entendiste, las podés aplicar, es más, o por ahí las aplicás sin darte cuenta. Detengámonos en esto que hizo la aplicar. ¿Y cómo? Me refiero a la oralidad. Los exámenes mayormente son orales, ¿cierto? Ahora, si nos preguntamos cómo llega a acceder a la palabra hablada el estudiante durante la cursada. Que el espacio de... Ustedes tienen, por ejemplo, ya la experiencia de la asamblea clínica. ¿Qué decimos? ¿Qué sucede en la asamblea clínica? ¿Qué nos sucede a todos? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? El silencio. Podemos decir, ¿qué hay? Una especie de epidemia de timidez en la facultad. Y yo digo, he generado un aforismo que dice, si la timidez,
si la universidad sigue así, la timidez es política. Me suena, no viene de los redonditos de todo peso es político. Bueno, a mí se me ocurrió, ¿no? Si la universidad, si los exámenes finales, si las asambleas clínicas, si los espacios de debate siguen así, la timidez, la vergüenza es política. Quiere decir, no es una característica de una persona. Estoy seguro que esa persona en otro ámbito no muestra esa dificultad para acceder a la palabra. Pasa que está mucho el qué dirán, porque uno cuando comienza una carrera universitaria es como, venís del secundario, hablas de todo, pero venís a la universidad, te callas. A mí me pasó una ocasión cuando yo le comentaba a un compañero una situación cotidiana que me había pasado. Y yo le digo, y descubrí que, y me dice, ¿qué te crees que sos color? Aquí en la universidad tienes que hablar con propiedad. Entonces como que... Ese sí es una mala persona. Claro, sí, me dijo eso. Y o sea, uno empieza también a... Uno empieza a cuidarse de lo que dice, a tal punto que lo mejor que puede hacer es callarse. Y corren muchos aforismos como ese de es mejor callarse y parecer estúpido y no abrir la boca y confirmarlo. Ese tipo de aforismos crueles en relación al uso de la palabra. El uso de la palabra, o mejor dicho, los usos de la palabra en la universidad muestran que la timidez y el silencio, nosotros lo llamamos silencicidio, le llamamos silenciamiento, son una forma concreta de política. Es la política. Y en No Bailar el Fracaso también estaba el ejemplo ese que se empezó a generar conflicto entre los que no hablaban y sí hablaban. Los mismos estudiantes, hoy vamos a tratar de interpretar justamente esto, los mismos estudiantes parecen criticar, enojosos, criticones de las compañeras o los compañeros que hablan. Hablo, no me debe escuchar el profesor, o este que se cree, que viene acá a hablar. La misma relación que dice, la misma relación que... A mí me están diciendo. Es que es muy difícil de entender que si venimos a estudiar estas carreras no nos parezca maravilloso hablar y conversar. Es muy difícil que la gente que viene acá en estas carreras no haya tenido en algún momento una sensación de que su orientación vocacional tenía que ver con las ganas de ponerse a conversar con los demás. Si no hubiese buscado otra cosa más silenciosa. Yo lo que siempre cuento con trabajar con máquinas o en un laboratorio con cuestiones que te dan. No, decir, mira, yo que un ingeniero químico venga me diga una vez en un grupo, me dice, mire, a mí no me gusta conversar. Lo entiendo. Eligió inclusive una cosa, no tiene que preocuparse mucho por conversar. Pero en este ámbito donde la comunicación es la vía de todo lo que hacemos, es rarísimo lo que se hace con las palabras. No, yo a mí cuando me preguntan qué es la carrera, porque tampoco es algo tan conocido, a vos te dicen ciencia de la educación y no es, sí, ya sé lo que vas a hacer. Y yo una parte de lo que cuento, que es lo que me he dado cuenta, vaya la redundancia, es que las clases duran menos si no hay debate. Y pasa en todas las cátedras, y yo siempre digo que debe ser una cuestión de la carrera esta, o de las ciencias humanas. Y es algo que para mí es una característica. Si en esta clase podemos entender la hechura, porque así se enseña Ulloa, la hechura de estos usos de la palabra, de esta relación asimétrica, no solamente asimétrica, sino sin reciprocidad. Porque si ustedes vuelven a leer Voslaski, Psicopatología del vínculo profesor-alumno, Voslaski nos enseña que hay una relación asimétrica, no hay duda, hay asimetría entre un rol docente y un rol estudiante, hay asimetría. No vamos a borrar esa cuestión porque existe un contrato que así lo marca, existe una responsabilidad diferente que así lo marca, la organización institucional, que ahora vamos a analizar en alguna de sus categorías, así lo marca, hay jerarquía y hay asimetría, no hay duda. Ahora, lo que agrava profundamente el vínculo, lo que lo enferma, es que no solamente hay asimetría, sino que no hay reciprocidad. Quiere decir que uno
o ambos elementos de esa relación asimétrica se maneja como si el otro elemento no existiera. ¿Se entiende? Cuando yo considero que en este vínculo y relación nuestro hay asimetría, yo me hago cargo de esta parte de la clase, ustedes hacen parte de cargo de la otra parte de la clase, pero una cosa es que nos planteemos que esta asimetría es con reciprocidad, es recíproco, lo que hagamos aquí, que la clase, como recién decía el compañero, es un conjunto, una hechura de todos los que aquí estamos, y otra cosa es manejarnos como si esto no existiera, como si el otro del vínculo asimétrico no estuviera. Lo que le hace decir a algún profesor muy cínico, yo ya sé que doy la clase para el 5% de los estudiantes. Que la primera postura que vos nombrabas es muy parecida a lo que plantea Freire, como posturas discursivas. Si bien en la relación de asimetría y hay diferencia, hay una cuestión, digamos, discursiva, y en el discurso, o sea, es inherente la perversidad. Ahí está, exactamente. Entonces, vamos a tratar de meternos en la hechura de estos elementos. Ustedes ya saben, por novelar el fracaso, que en el examen tan temido lo que yo propongo es que el estudiante vive en la situación de examen final una regresión. ¿No han leído esto? O sea, la situación de estrés, típica dinámica de la situación estresora, toda situación estresora, toda situación de alarma hace que aparezcan conductas regresivas. ¿Qué quiere decir regresión? Conductas de un momento evolutivo anterior. Por eso el lunfardo es muy claro, cuando habla de una situación de miedo dice me cagué encima. Me cagué no es porque realmente pasa, muchas veces supongo que no pasa, sino que hace referencia a la pérdida del control de los esfínteres de edades tempranas. Esta idea de que hay algo anterior que emerge cuando la situación es difícil. Cuando la situación es, ¿no? Eso es lo que sucede con las capacidades de pensamiento y de expresión del estudiante en una situación estresora. Pierde capacidades, regresiona, ¿verdad esto? Y es más, proponemos, regresiona en la medida que vive la situación de examen con esa asimetría de la que estábamos hablando, pero esa asimetría se multiplica por 10 o por 100. El que está enfrente es de un poder absoluto, y la sensación del estudiante es que cada vez más pequeño, más vulnerable, más frágil, más inseguro, más intimidado. Pero si ustedes siguen leyendo el mismo texto, proponemos que los profesores ocupan un lugar complementario a esa regresión. ¿Cómo lo ocupan? Conductualmente desde la indiferencia, desde la falta de reciprocidad, no importa que está claro, está. Desde el aburrimiento, recuerden que hablamos del aburrimiento, desde la falta de estímulo frente a la situación. Verdaderamente, los profesores que quedan atrapados en esa situación de indiferencia frente a lo que está pasando, ocupan el lugar complementario para que esa situación de estrés sea cada vez mayor. Ahora bien, en esa situación decimos, esa situación también es política. ¿En qué sentido es política? En que no pone en cuestión una institución que está sostenida en la cultura de la mortificación, en el padecimiento, que Guyot llama padecimiento resignado. ¿Qué actitud de la política? ¿La no reconocer al otro, la reciprocidad, digamos? La falta de reciprocidad, la indiferencia, el suponer que el fulano que está temblando ahí hecho una, yo digo, mostrando la tensión que hay entre ser una bolita de nervios y un boludo nervioso, esta idea de que no es una cuestión que lo estimula a estar atento y alerta a nuevas asociaciones, sino que desluce todo, evidentemente no se lo puede evaluar, estamos claros. Pero ¿dónde, por eso decimos, dónde está la hechura? ¿Dónde están las causas, los factores de esta situación?
son parte de una cultura. Cuando decimos parte de una cultura, espero que ustedes tengan a mano este gráfico que nosotros trabajamos en otra clase para entender que la corposubjetividad, que es lo que vamos a usar ahora como elemento, la corposubjetividad es la interacción de un aparato orgánico, un aparato psíquico en un aparato cultural. ¿Claro? Bien. Analicemos con la corposubjetividad, que es otra de las herramientas que ustedes tienen, el examen final desde el lugar del estudiante. El cuerpo orgánico padece. ¿Qué padece el cuerpo orgánico? Diciéndolo. Temblor, distrés en concreto se llama. Perturbación por estrés. Porque después veremos más adelante que estrés tiene todo lo vivo. Siempre estamos con estrés, porque es una respuesta para seguir vivo. Distrés es perturbación por estrés. Es el estrés malo, vamos a llamarlo. Veremos que hay un estrés bueno. En lo orgánico, estrés, más precisamente distrés. Temblores, sudoración, el pulso. La diferencia entre el estrés y el distrés era que el distrés se aplicaba para aquellas actividades que en teoría no deberían generar estrés, pero de hecho lo generan, y el estrés es una cuestión. Me acuerdo que venía un poco de la cognitiva. Viene del estudio de todo organismo vivo. O sea, el estrés tiene una parte como. ¿No era de la física? En concreto, quien primero estudia esto es Hans Siri, que es un médico, hoy diríamos que es neurobiólogo, era neurólogo, pero estudiaba sobre todo los organismos vivos. Y viene, como dice la compañía, de la física, más concretamente de la ingeniería de los materiales. Estrés es el estudio de la resistencia de un material. El ladrillo, el concreto, el hierro, cuánto peso toleran, cuánto calor toleran. El estudio de eso, de hecho la traducción de la palabra estrés al castellano es sobrecarga. ¿Cuál es la carga o sobrecarga que un material tolera? Aclarar que estrés tiene además un componente de malestar o de displacer que le llamamos distrés, y otra forma de estrés que es el eustrés, que es el buen estrés. Lo que últimamente se conoce como adrenalina o entusiasmo frente a algo, que también hace aceleración, sudoración, palpitación. Ya lo veremos porque inclusive lo vamos a trabajar en relación al propio registro de los síntomas. Gracias. Entonces, la corposubjetividad se compone de este elemento, de esta dimensión orgánica, que en el examen estamos usando la corposubjetividad para pensar el examen final, ¿sí? En lo orgánico, síntomas de estrés. En lo pulsional, que es la motivación, que es la actitud. Hay algo en la actitud de este estudiante que hoy estamos inventando que quiere, que anhela, que busca, como decimos, meter, sacar o tirar la materia. No siempre esas palabras que son raras en relación al proceso de aprendizaje. Es una especie de meter, sacar, tirar. Esto hace